Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este templo dedicado a nuestro Señor del Calvario, a quien estamos honrando porque el próximo domingo es su fiesta. A quienes nos siguen por esta transmisión o quienes nos verán a través de nuestro canal de YouTube, pues les damos la bienvenida. Creo que es un año de bendición, de doble fiesta, porque también recordamos los 100 años de la visita del señor San Rafael Guízar Valencia aquí a este templo para consagrarlo. Así que vamos a iniciar, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Padre Santo, llena nuestros corazones con la gracia del Espíritu Santo, para que podamos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y aprender a vivir en nuestra vida ordinaria esta espiritualidad que brota de la cruz y que es vida. Que podamos ser constructores del reino de los cielos. Nos ponemos en tu corazón amoroso, danos tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, María, trono de la sabiduría, Beato Juan de Palafox y Mendoza, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuestra plática de hoy tiene un tinte más histórico, recordar los acontecimientos que dieron pie a que esta imagen del Señor del Calvario llegara aquí a Orizaba. Y bueno, comienzo diciendo que Juan de Palafox y Mendoza fue beatificado el 5 de junio del 2011 por el Papa Benedicto XVI. Es decir, estamos hablando de un hombre que se santificó en nuestra tierra mexicana, pero que, como lo vamos a ver, su origen es español. Vamos a ir viendo los datos y al mismo tiempo vamos a tratar de descubrir la mano de Dios en este paso de la historia.
Juan de Palafox y Mendoza es un obispo que formó parte de la historia de México, un humanista, un político y escritor español. Ya con eso nosotros nos hacemos una idea de que Juan de Palafox y Mendoza, nuestro beato, era una persona formada intelectualmente en el humanismo cristiano, que se distinguía precisamente por sus estudios. Alguien que se consagró precisamente a esta parte intelectual para poder cultivar a los demás. Tuvo una faceta, un rostro muy diverso. Por eso tardó mucho tiempo en ser beatificado, porque tuvo que ver con muchos asuntos un poco muy espinosos dentro de la iglesia, porque recuerden que en ese tiempo pues estaba la relación iglesia-estado, es decir, con el rey, que imponía a los obispos y la iglesia confirmaba lo que el rey pedía. Es el caso de Juan de Palafox y Mendoza, que nació el 24 de junio de 1600 en Fitero, Navarra, y murió el 1 de octubre de 1659 en el burgo de Osma, Castilla León, en España. Nace y muere en España. Y aquí es donde comienza lo interesante, porque Juan de Palafox y Mendoza era hijo natural de don Jaime de Palafox. Ser hijo natural en ese tiempo es decir que es hijo del pecado, que no nació en el matrimonio católico, sino que es fruto de la pasión. Y esto pone un estigma en la persona. Antes les llamaban hijos bastardos. Ahora ya no, ahora todos son hijos legítimos, sean dentro o fuera del matrimonio. Pero Juan de Palafox tuvo que sufrir este estigma por parte de la sociedad, porque Jaime de Palafox era marqués de Ariza, era un noble, formaba parte de la realeza. Y por lo tanto, el escándalo, imagínense, había que ocultarlo, porque además, doña Ana de Casanate, que era la madre de Juan de Palafox y Mendoza, también era noble. Y al ser de familias nobles, tenían que ocultar el pecado. Desde aquí vamos viendo una línea que se va a ir desarrollando a lo largo de la historia: el pecado y la gracia. Para aquel tiempo, el que alguien pudiera entrar en el seminario y formarse para llegar a ser sacerdote, tenía que salir de una familia reconocida católica. No es simplemente como ahora que llegamos y empezamos nuestro proceso independientemente de nuestra historia familiar. En este tiempo, en este periodo de la historia, estamos hablando de 1600, sí era importantísimo porque todos eran católicos. Apenas empezaba la reforma protestante. No habían pasado ni 50 años, todavía no tenía este alcance que tuvo posteriormente, ¿no?, con las iglesias-estado. Entonces, en la antigua España,
donde no había llegado la reforma, donde no estaba este problema, pues la iglesia vivía un tiempo de oro que se manifestaba en los estudios. Por eso Juan de Palafox vivió hasta sus 9 años, que fue reconocido por su padre en una familia humilde. En 1610 inicia sus estudios en el colegio de San Gaudioso. Bueno, estos nombres españoles que no son como los mexicanos, tan fáciles y sencillos. Y después prosiguió sus estudios en 1615 en Huesca. Fíjense, en 1617 concluye en Salamanca el bachillerato en cánones, es decir, en derecho. Y Salamanca para este tiempo es la universidad donde Carlos de Vitoria y todos estos humanistas empiezan a reflexionar sobre el problema de la dignidad en las Indias. Salamanca es la escuela del humanismo por excelencia en España, donde Bartolomé de las Casas también se formó, aquel que defendió a los indios en Chiapas. Este mismo Bartolomé de las Casas se forma en esta Universidad de Salamanca. Esto quiere decir que Juan de Palafox y Mendoza bebe de esta escuela humanista mientras está en su proceso de formación. Estamos hablando en su adolescencia. Todavía ni siquiera alcanzaba la madurez de la juventud y él ya era considerado un bachiller en cánones. Para que vean el nivel intelectual que tenía este joven inquieto, marcado por la historia, pero privilegiado por Dios con una inteligencia que le hizo formarse en el humanismo, que se va a ver enriquecido con la fe cristiana. Entre 1620 y 1626 ejerció el marquesado por testamento de su padre, es decir, ya que lo ha reconocido legítimamente el papá, le pasa el título de marqués. Pero fue un periodo de 6 años. Mientras fue tutor de su hermano, hasta 1624, que fue nombrado abad de Sintra y canónigo tesorero de la Catedral de Tarazona. Entonces vean, era una persona muy capaz, porque para que a alguien se le confíe que sea el canónigo tesorero de la catedral, pues no cualquiera. Es el tesoro de la iglesia. Se requiere pues cierta capacidad y al mismo tiempo cierta empatía de parte del obispo para que le pueda dar este tipo de ministerios. Y ahora ya no existen. El rector del Calvario, han cambiado las terminologías, pero Palafox y Mendoza se caracteriza pues por esta capacidad que tiene, no solamente en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto administrativo al rey. Pasaste muchas.
Bueno, un error no le digan al secretario, pero creo que no se dio cuenta. Aquí está. Y a su valido, el conde duque de 26, fue nombrado fiscal de guerra y en 1629 recibió las órdenes menores y fue ordenado sacerdote. Para que el rey pudiera ponerle los ojos a Juan de Palafox y Mendoza, quiere decir que lo impresionó en su encuentro, no la iglesia. La iglesia se libera de este peso del veto hasta el Concilio Vaticano I. Y todavía en el concilio, cuando se eligió al Papa, en el cónclave del Papa Juan XXIII, todavía se ejercía este veto por parte de los gobiernos. Decían, venían los cardenales y mi gobierno veta a fulano de tal, es decir, no quiere que sea elegido Papa. Y eso pesaba. Ahora ya no, ahora la iglesia se ha liberado de ese yugo. Pero en ese tiempo, en 1600, es el rey quien nombra obispos, y es cuando sale electo obispo de Puebla. Fue comisionado por el rey Felipe IV para acompañar a su hermana María de Austria en varios viajes por Europa, entre 1633 y 1638. O sea, se codeaba con la realeza. Obtuvo los grados académicos de licenciado y doctor y fue visitador del rey para resolver los conflictos del colegio del arzobispo de Salamanca. Desde ahí vemos cómo el pecado y la gracia empiezan a convivir en Juan de Palafox de Mendoza, que tiene este don de gentes y la capacidad para enfrentar los problemas, porque tiene que resolver el asunto de la Universidad de Salamanca, de donde él se formó. Este conflicto que después también él va a tener aquí con los famosos jesuitas. Un conflicto que, como lo vamos a ver ahorita, pues pesa mucho en el trabajo episcopal. Vive entre los años 1633 y 1638 en esta relación con la corte. Y ustedes saben que la vida pública, la vida de corte, pues no es tan simple y ni tan sencilla, es muy compleja. Siempre el estar metidos en el ambiente de la política, pues uno puede perderse en el ambiente mundano. O bien, o eres sacerdote y te dedicas a la evangelización, o bien te dedicas a las relaciones públicas. Pero combinar ambas cosas es un poquito complejo. En 1639 fue nombrado obispo de la diócesis de 1640, arribó al puerto de Veracruz. Seguramente pasó por aquí. Convento de religiosas dominicas de Santa Inés. Creó el colegio de niñas dedicado a la Purísima Concepción. Redactó Conciliario de San Juan y erigió los colegios de San Pedro para gramática, retórica y canto llano, y el de San Pablo para grados académicos. Conforme al Concilio de Trento de 1500, del 10 de junio al 23 de noviembre de 1642, fundó el Seminario Conciliar de Puebla. Fue a Nueva España y el 12 de noviembre de 1643 fue electo arzobispo de México, pero nunca llegó a ser arzobispo de México. ¿Cuál es la importancia de Juan de Palafox y Mendoza? Si ustedes conocen Puebla, era la escuela de Juan de Palafox. Estas dos escuelas famosas, la de San Pedro y la de San Pablo, donde se formaban a los hijos de los españoles, a los criollos que habían nacido aquí en México.
y se les otorgaban los grados académicos propios de las universidades. Y lo que más estudiaban era el derecho. Juan de Pulsor de la vida académica, siendo posible que el humanismo que había recibido de Salamanca se instaurara en la ciudad de Puebla. Bueno, todavía no era ciudad, ¿sí? En la villa de Puebla o en el pueblo de Puebla, de Los Ángeles, o como le quieran llamar. Con esto, Juan de Palafox tiene que enfrentarse a un problema que le encomiendan como virrey de la Nueva España. Acuérdense que el virrey tenía que mediar en el conflicto de los encomenderos, aquellos a quien el rey de España les daba una porción de tierra y a su cargo había un grupo de indígenas que tenían que ser educados en la fe. Pero los encomenderos agarraban a los indígenas como esclavos. Y había una idea, es que los indígenas son pseudo humanos, son como animalitos, más perfectos que los animales, pero no son hombres. Y por lo tanto debemos explotarlos. Juan de Palafox, como obispo de Puebla, como virrey de la Nueva España, pues tiene que poner orden. Pero ustedes saben que el enfrentarse a toda esta maquinaria económica, a todo este poderío político, pues no es tan sencillo, lo vemos ahora actualmente. O sea, no es tan fácil la relación cuando vemos los abusos, las injusticias, cuando nosotros descubrimos este interés económico de unos cuantos que explotan la dignidad de la persona humana. Hoy estamos no en la misma condición de aquel tiempo, pero sí en este momento de la injusticia. Por eso es importante la figura de Juan de Palafox y Mendoza, por ser, políticamente hablando, virrey de la Nueva España. En 1646 firmó ante el notario Valdivia la donación al seminario tridentino de su biblioteca personal de alrededor de 5,000 volúmenes. Ustedes van a la biblioteca palafoxiana, está intacta, con todos los volúmenes en latín, porque recuerden que ese tiempo era la lengua académica, y ustedes pueden ahí observar la magnitud de esta biblioteca, que la donó para que fuera de consulta para las personas, siempre preocupado por este asunto de la cultura. Un obispo intelectual que favorece el humanismo. No solamente está ocupado en los asuntos políticos como virrey, está ocupado en la formación académica, intelectual del seminario, de los sacerdotes, de los laicos y también de los indígenas. Y este es el mérito que tiene Juan de Palafox y Mendoza. Si ustedes van a la Catedral de Puebla, él la terminó, él la consagró antes de irse de regreso a España. Y vean la obra de la catedral. Yo creo que no le podemos en una escala del 1 al 10 qué número puede ser, pero es una de las mejores y más bonitas de Latinoamérica. Quien tiene esta visión, pues trabaja para promover su entorno.
Es un obispo que, aunque tiene esta dignidad, porque pues también hay que decirlo, él mismo se inmortalizó en la Catedral de Puebla. Casi en varios cuadros va a aparecer el rostro de Juan de Palafox y Mendoza, incluso entre los apóstoles. Y tú dices, ¿qué tiene que ver ahí? Bueno, un poco era la imagen de ese tiempo, el ego tan grande que tenía. Pero tenía una proyección de la cultura que era capaz de motivar para que quienes se formaban pudieran tener esta línea del humanismo cristiano. A lo mejor ahora se ha perdido un poquito en el ámbito intelectual este aspecto, porque también pues hemos sufrido pues la persecución de la Ilustración. Aquí en México, gracias a Estados Unidos, nos llegó la masonería, que más que un bien nos ha hecho un mal. Se ha perdido este diálogo cultural, ya no nos cultivamos, nuestras bibliotecas son muy pobres, nadie les invierte dinero, porque ¿para qué gastar? Si decía el presidente Enrique Peña Nieto, esto era un lujo y por eso le agravaron el impuesto a los libros. Bueno, este hombre, en lugar de quedárselos, los dona. Abre su biblioteca a la formación cultural de los poblanos, pero recuerden que la diócesis carolingia comprendía también esta zona nuestra. Formamos parte del obispado de Puebla. Tuvo problemas, y los problemas comenzaron a través de las órdenes religiosas, particularmente con los jesuitas, porque quiso poner orden. Y a nadie le gusta el orden, sobre todo cuando toca sus intereses. Y los jesuitas son una orden, intelectualmente hablando, muy fuerte, en la cuestión social muy fuerte, pero se van siempre por la libre, por encima de la autoridad. Y entonces realizan sus obras muchas veces pues fuera de la comunión episcopal. Y no solamente los jesuitas, por eso les decía, este es el gran problema de el obispo. Cuando tiene que poner orden, comienza el conflicto. Y si él tiene enemigos hacia afuera por parte de los encomenderos y tiene enemigos hacia adentro por parte de los sacerdotes, imagínense la magnitud del escándalo, que siendo él nombrado para México, el rey lo regrese a España, a una diócesis muy pequeña, para morir sin pena ni gloria. En la Catedral de Puebla, a la entrada, van a encontrar ahí está su lápida, porque él se mandó a hacer su lápida, su tumba, escogió el lugar donde quería ser sepultado, pero nunca contó que este conflicto lo iba a llevar de regreso a Puebla, aunque sí pudo consagrar la catedral. 1649. Pues antes de irse a España, Juan de Palafox y Mendoza nos deja este regalo de la Catedral de Puebla. En España, a su regreso, en 1650 el rey lo nombra miembro del Consejo Real de Aragón. En 1653 el Papa Inocencio X puso punto final a la controversia con los jesuitas y el rey Felipe IV lo nombró obispo de Osma. Dedicó sus últimos años a completar algunos de sus escritos y murió en 1659. Fue enterrado en la Catedral de Osma, con lo que se dejó sin uso la tumba que él mismo se había erigido en la Catedral
de Puebla de Los Ángeles. Un hombre que fue encumbrado por el rey, al mismo tiempo fue sepultado por el rey en una pequeña comunidad allá en España, Osma. Entonces, les decía, hay una línea muy delgada entre la gracia y el pecado. Porque el convivir en estos ambientes termina por salpicar el contexto social. Entonces, Juan de Palafox y Mendoza es juzgado, es condenado y castigado a regresar a España. Pero esto no le quitó su grandeza. Como pastor en Osma, terminó por santificarse en su obediencia, en su amor a la iglesia, al Papa, al Rey. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI. Entonces vean quién es Juan de Palafox y Mendoza. Fue nuestro obispo cuando formamos parte de la diócesis carolingia, que pasó por aquí, que estuvo entre nosotros y que también dejó huella en esta ciudad de Orizaba. Vamos a regresar a la diapositiva que dice Templo del Señor del Calvario. Bueno, esta información última es patrocinada por el ingeniero Armando López Masip. Yo solamente voy a hacer una recapitulación, porque este templo tiene que ver con esta imagen que formó parte del oratorio personal de Juan de Palafox y Mendoza. Es decir, la trajeron de España para el culto privado del señor obispo, lo que significa que probablemente el señor obispo muchas veces oró frente a esta imagen. Claro que la construcción del templo se debe en un primer momento a la evangelización. Era una pequeña ermita que estaba aquí en la sacristía, una ermita donde se daba catecismo, porque la parroquia era San Pedro Tequila, quien desde ahí los frailes franciscanos evangelizaban toda esta zona, lo que comprende Orizaba, Río Blanco, Nogales, Mendoza, Huiluapan, Rafael Delgado, toda esta zona, todo lo que sería el cantón de Orizaba. Aquí comienzan a dar catecismo, aquí se reúnen los indígenas para ser preparados, para ser formados en la doctrina. Por eso dice, se puede situar la construcción de esta pequeña capilla en 1552 o 1554. Fue atendida esta por religiosos franciscanos que venían desde Chocamán. Por esta razón los servicios religiosos se celebran cada 8 o 15 días. Esa primera capilla fue muy sencilla, de paja y horcones. Y repito, estaría situada ahí en nuestra sacristía. Por eso es importante este templo, porque de alguna manera aquí comenzó a difundirse la evangelización desde 1552. Si la conquista fue en 1521, estamos hablando de 30 años de diferencia. Y esto, pues quiere decir que el Calvario, como tal, forma parte de la identidad de este pueblo de Orizaba. A mí me cuentan, no sé
pero dicen que venía mucha gente de la Sierra del Volcán y de este lado para celebrar al Señor del Calvario. Y había una cofradía y había unos escapularios muy bonitos. Yo no los he visto, no los conozco, solamente he escuchado de la importancia que tiene esta imagen aquí en Orizaba. En 1980, esta rústica capilla dependía eclesiásticamente del templo parroquial de hasta ese año. Por su mayor importancia fue Tequila, cabecera de Ostotípac, Nogales y Ahuizilapan, Orizaba. Es para que vean cómo no fue Orizaba en sus comienzos el lugar del encuentro religioso. No sé de cuándo es el templo de San Juan de Dios, porque originalmente ese sería como el centro de Orizaba de los españoles, porque esa era la ruta real de la plata, por ahí pasaban y ahí estaba, por eso la hospedería. No sé de cuándo es ese templo, pero los juaninos debieron haber llegado primero. Algún día al ingeniero que no tuvo Juan de Palafox y Mendoza. ¿Por qué nos la quitaron? Imagínense primero que San Miguel Arcángel. No sé cuál fue el proceso, pero yo creo que si Juan de Palafox y Mendoza, devoción, ¿cuántos años son? De 1642 al 2022. Échenle cuentas ustedes que son matemáticos. Saquen su celular y hagan la cuenta. 380 años. Fíjense. Por eso es que debemos cuidar, ¿no? Como de 1880, por ahí así. Vean cuántas problemáticas ha enfrentado el Señor del Calvario. La revolución, o más bien la guerra entre los franceses y los mexicanos aquí en el Cerro del Borrego. El saqueo que se vivió en periodos de la revolución y después en tiempos de la persecución religiosa de Plutarco Elías Calles. El Carmen, Señor del Calvario aquí en Orizaba, de cuántas penas, de cuántos problemas, de cuántas situaciones difíciles en más de 380 años. Por eso es importante el que nosotros entendamos lo que Juan de Palafox y Mendoza quiso darnos, algo personal. No quiso dejarnos una imagen, sino la imagen que él veneraba en el corazón de Orizaba. Y esta es la reliquia más antigua, mucho más antigua que la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Concordia. Pero no quiere decir que no vaya a bajar de nuevo, o que no va a salir a las calles de Orizaba. Este año no, pero estamos esperando que en acción de gracias, cuando hayamos superado la pandemia, si es que la llegamos a superar, podamos salir por toda la ciudad de Orizaba, no nada más por las calles de aquí del centro. Dile a Dios que nos haga ese milagro, que podamos salir con el Señor del Calvario. 7 años después, en 1649, los indígenas edificaron muy cerca de la primera una segunda capilla de mampostería, madera y paja, que estuvo desde el principio expuesta a las veladoras, a que la tocaran, a que le pasaran sus hierbas, a que vinieran a hacer cuánta cosa de nuestros pueblos originarios. Y está aquí todavía fuerte. Pues es un milagro. La misma imagen se convierte en un milagro de testimonio para nosotros
del amor de Cristo por este pueblo, por esta comunidad del Calvario. A veces no alcanzamos a dimensionar lo que esto significa. Por eso el obispo don Eduardo nos encomendó que fuéramos un oasis de misericordia, porque el corazón traspasado de Cristo sigue. Antes estaban los padres claretianos, eran una comunidad de españoles. Después vinieron los padres misioneros del Espíritu Santo, una comunidad mexicana, de fundación mexicana. Después estuvo el padre Helkin, el padre Camperos y el padre Chucho Torres. Pero ahora estoy yo nomás solito. Entonces sí se requiere que en este templo haya más padres para poder confesar y dar dirección espiritual, que es lo fundamental en nuestra vida de fe. Y esto es lo que le vamos a pedir al señor obispo, que nos conceda esta gracia de que podamos ser además custodios de la reliquia más antigua de Orizaba, también un templo expiatorio, donde la presencia de Cristo sacramentado, además de la confesión y la dirección espiritual, pueda manifestar aquí un lugar de encuentro para que este templo sea exclusivamente para eso, para la vida espiritual. Bueno, es un trabajo, es un proyecto que también le ponemos al Señor del Calvario que nos conceda ese milagro. Después de más de 184 años, esta segunda capilla, que estuvo localizada al lado norte del actual templo del Calvario, quedó tan deteriorada por el paso del tiempo y por su endeble estructura que su torre, su vestíbulo y sus altares iban a caer a tierra. Esto motivó a un grupo de orizabeños descendientes de españoles que habían formado una escuela de Cristo para darle culto a la venerada imagen, para levantar un nuevo templo. Este templo. Como padre espiritual y asesor de esta Santa Escuela de Cristo estaba el sacerdote filipense don Juan Macario Mendoza, sacerdote descendiente en línea directa del emperador Moctezuma II, a través del cacique de naturales don Miguel de Mendoza y Moctezuma. Entonces, vean, estamos ligados a la historia. Y fueron los padres filipenses quienes levantaron este templo que conocemos actualmente y que bendijo Nicolás del Llano y consagró San Rafael Guízar Valencia. Por eso estamos celebrando 100 años de que el santo obispo de Veracruz estuvo aquí. Pero antes, el beato Juan de Palafox y Mendoza. O sea que dos santos han estado presentes en nuestra comunidad orizabeña y debemos darle gracias a Dios. Yo creo que no hemos visto la trascendencia de esto. Yo le voy a decir al señor obispo, recordarle la presencia de Juan de Palafox y Mendoza y de San Rafael Guízar Valencia. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Era una clase de historia? No. Era ver por qué esta imagen es importante para nosotros. Porque ha estado presente a lo largo de la historia de Orizaba. Ha estado aquí en su nacimiento, en su desarrollo, ha crecido con este pueblo y sigue estando presente entre nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lo que no sepa de Juan de Palafox y Mendoza, pues se lo dejamos ahí al ingeniero López Masip, a quien invitaremos posteriormente de la fiesta que venga a hablarnos más de la imagen del Señor del Calvario. Solo un comentario que yo creo con más de 380 años, padre, porque él ya lo traía de España, esa imagen. Entonces la imagen es mucho más antigua. Sí, así Probablemente tenga los 400 años, ¿no? Porque
pues era una imagen que él tenía, era algo particular y que quizá desde que era sacerdote la tenía, ¿no? Entonces se podría decir que es una imagen que tiene más que esa cantidad de años. Exacto, 380 aquí en este templo, entre los orizabeños. Sí, es cierto, puede que sea más antigua. Nada más O es más antigua. una anécdota. Yo me acuerdo que mi abuelita nos contó que es una imagen muy milagrosa, que cuando estaba ¿cómo se llama? Cuando estaban los españoles, la gente aquí se ocultó y entraron por ellos. Y un soldado lazó la imagen, la quiso quitar y no, se murió el soldado. No sé qué pasó ahí. Dios se lo llevó al cielo porque como lo alazó, lo jaló, dice, vente para el Sí, cielo. no sé qué pasó, pero lo lazó, Sí. quería quitar la imagen. Simplemente el Señor no lo permitió. Sí, exacto. O sea, es como el ayate de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando le pusieron el atentado, que la imagen del Cristo recibió el impacto de la bomba casera. O sea, no son fantasías, es la realidad de nuestra fe. Ahí con Laura. Es la realidad de nuestra fe y es la devoción del pueblo. Por eso les digo, cuántas atrocidades no ha sido testigo esta imagen del Señor del Calvario. A ver, una duda. Los 100 años que comentaste el otro día son de la consagración de del Rafael templo. Guízar. O sea, se construye el nuevo templo y viene a consagrarlo. Se construye el templo y lo bendice Nicolás del Llano. Ah, ok. Y en su paso por aquí, San Rafael Guízar lo consagra. Okay. Ahí, de hecho, está una placa aquí junto a la torre. ¿Junto a qué? Junto a la torre hay una placa de mármol donde habla de la presencia de San Rafael Guízar en 1922. Se recuerden que él venía llegando como obispo también. En 1920 llega a Veracruz, se baja del barco de Cuba y viene el terremoto de noviembre de 1920, que destruye gran parte de Teocelo, de aquella zona, pero también de aquí de Orizaba, Ciudad Cerdán, de aquel lado de Perote. O sea que sufre este terremoto tan fuerte, ¿no? 2 años después viene San Rafael Guízar aquí y consagra este templo. Y si está construido más o menos este templo, estamos hablando de finales de 1800, o sea, como a los, que será 30, 40 años de su construcción, es consagrado. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre bendecir y consagrar? O sea, un templo, y todos los templos están consagrados Sí, la mayoría de los templos que están dedicados al culto están consagrados. Si ustedes pueden darse cuenta, debajo de donde están las estaciones del Vía Crucis, hay una crucecita de mármol pequeña. Ahí es donde el obispo pone el Santo Crisma, y en el altar de piedra, y entonces lo cubre con crisma y hace una oración especial de consagración, ¿sí? Cuando un templo es bendecido, cuando todavía no está terminado, ni está al 100%, pero ya está abierto al culto, y entonces se bendice el sagrario, se bendice el altar, pero no está consagrado. Es decir, la consagración que la hace Cristo, que con su presencia inunda el templo. Entonces la consagración solamente la puede hacer el obispo. Nosotros bendecimos por el ministerio que se nos ha encomendado, pero no podemos consagrar un templo. Eso solamente lo puede hacer el obispo, porque recuerden que él tiene el Espíritu en plenitud, y por eso, por este ministerio, hace presente a Cristo. Pero sí, ya hay una característica común, que es el culto. Ya está dedicado al culto. Por eso es cosa sagrada. ¿Alguien más?
Padre, nada más como comentario de uno de los milagros de nuestro Señor del Calvario, es el hecho de que el sismo del 73 creó muchos daños aquí en el templo, se cayó incluso la cúpula y gracias a Dios Él. O sea, hemos sufrido muchos daños por la naturaleza, por las enfermedades, por la cuestión humana del pecado, por todo este ambiente social, y que pues la presencia de Dios da testimonio de sí mismo, de que Él está con nosotros, camina con nosotros. Desgraciadamente, y bueno, también no solamente ha sido un bien, aunque hemos perdido en algunas cosas, ha sido un bien el que ahora podemos tener muchas parroquias en la ciudad de Orizaba, que Mariano Escobedo ya es parroquia, La Perla, Izhuatlancillo, Santana, Iztac, Potrerillo, Escamela, que hay muchas parroquias, y bueno, eso ha hecho que la gente se congregue en su zona. Pero dentro de la identidad y en la historia de Orizaba, no podemos negar que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor del Calvario, ha jugado un papel importante. Incluso me comentaba el ingeniero Masip que hubo un tiempo en que se lo quisieron llevar a catedral, pero la gente lo regresó nuevamente aquí, porque aquí fue destinado, aquí quiso quedarse, aquí está, por voluntad divina, porque el beato Juan de Palafox y Mendoza quiso compartirle algo personal a Orizaba para la evangelización. Entonces, ¿de cuántos milagros no ha sido testigo esta bella imagen? Y por eso debemos cuidarla, conservarla. Quizás en un futuro ya no pueda salir. Por eso el día que salga esta imagen, pues hay que hacerlo en grande a través de toda la ciudad de Orizaba, para que pues este amor que le tenemos, esta devoción, pues alcance a todos. Porque entre más antigua, más delicada. Y ya no se puede restaurar. Ya no. Pues tenemos que cuidarla para que nos dure mucho más. Mucho más. Por eso ya vamos a hacer un estudio para poder darle mantenimiento al altar, al camerín del Señor del Calvario. Cómo preservarlo de mejor forma. Necesitamos que nuestra reliquia esté presente mucho. ¿En qué te podemos servir? Dice, no, es que mi hijo dice que soñó que por donde yo trabajo, aquí en el juzgado cuarto, hay una iglesia. Dice, y que ya me dijo que dónde estaba, que era del Calvario. Dice que él soñó que habían las imágenes de aquí, la del Señor del Calvario, eran tridimensionales. Le digo, sí, eso te dijo. Dice, sí. Le digo, ¿ya bautizaste a tus hijos? Dice, nada más tienen el bautizo, le faltan los demás sacramentos. Sí, pero mi hijo la soñó y yo creo que lo debió de haber visto, porque ¿cómo lo va a soñar si nunca vamos a misa? Le digo, bueno, pues entonces el Señor te está invitando, el Señor del Calvario te está invitando para los sacramentos de tus hijos. Pero estaban muy extrañados, querían ver que eran imágenes tridimensionales porque su hijo se lo había dicho. Entonces, de muchas formas, las imágenes también llaman, ¿no? Porque los protestantes siempre critican las imágenes y en realidad, pues, lo toman como signos de piedra y no tienen por qué venerar a un signo de piedra, y bueno, por lo que dice el Antiguo Testamento. Pero pues es una forma de proyectarnos
de meditar a través de una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, es un poquito complicado lo que le pude medio explicar, pero a final de cuentas lo invité a que viniera para estas festividades. Uno debe entender que Dios actúa independientemente de nuestra realidad material, pero de manera física nosotros entramos en contacto con la divinidad a través de las imágenes. O sea, no es que esta imagen de barro tenga poder, no, es que esta imagen hace que mi espíritu se eleve a Dios y a través de este elevarme entro en comunicación con Dios, que me escucha y responde a mi oración a través del milagro. Por eso es que decimos, esta imagen es milagrosa, sí, porque no solamente a mí, sino a varios les ha concedido un favor. Entonces cruzamos el umbral de lo terreno para entrar al umbral de lo divino. Ustedes vayan a un templo protestante y es una pared que no dice nada. Y por eso necesitan signos. ¿Qué signos? Pues poner por lo menos un ambón donde esté la Biblia. Nosotros somos humanos y nos movemos por nuestros sentidos. ¿Qué es lo que hizo la mujer hemorroísa con Jesús? Tocó el manto. ¿Qué dijo? Con tan solo tocar el manto quedaré curada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la gente? La gente quiere tocar la imagen. Le ponen la mano al cristal ahí donde está la divina providencia. Vienen y agarran la reliquia de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Se acercan a la imagen de San Rafael Guízar y le ponen la mano. Van con la Virgen de Guadalupe, porque es a través de los sentidos como nosotros nos comunicamos con Dios. Somos esto. Y entonces no es que las imágenes sean poderosas, es que las imágenes nos ayudan a elevar nuestro corazón para entrar en contacto con Dios. Y Dios responde. De lo contrario, pues todos seríamos idólatras, porque pues hay imágenes en los billetes, hay imágenes en las esculturas, aunque no sean veneradas en el culto, pues todo hace una representación de. Nuestro conocimiento es por representaciones. O sea, nosotros vamos guardando en nuestra cabeza, en nuestra memoria, lo que nuestros sentidos recogen del exterior. Tendríamos que romper nuestra estructura mental para poder cambiar nuestra forma de entrar en contacto con la divinidad. Entonces Dios no se contradice. Pero los protestantes esconden de fondo un problema de autoridad, disciplinar. Entonces hay que atacar a la iglesia, entonces hay que pegarle por donde la gente manifiesta su piedad. No tanto porque tengan razón, sino porque hay que romper de raíz. Para que podamos tener éxito, pues hay que quitar. Pero al final, ellos mismos se contradicen. Una última pregunta, porque ya son 9:15 y antes de que se venga el agua. ¿No? Bueno, yo les agradezco mucho su presencia. Realmente nada de esto es mío. Yo lo saqué de los libros, simplemente fui compartiendo lo que he ido descubriendo, pero sí me llama la atención esta figura contradictoria de Juan de Palafox y Mendoza, porque convive entre el pecado y la gracia. Ya desde el nacimiento, como dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Pero
Dios lo eligió, lo destinó a esta diócesis carolingia, su presencia entre nosotros dejó huella. Tenemos un vestigio que nos hace pensar que Juan de Palafox y Mendoza también intercede por nosotros, porque es un beato que está en el cielo, junto con San Rafael Guízar. Doblemente bendecidos en esta iglesia del Calvario de manera particular. Entonces, llamados a prolongar la gracia en medio de la comunidad. Es una misión que todos tenemos, que no es fácil, pero que juntos vamos cargando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo por eso les invito a que podamos sumarnos en la fe para hacer cosas que favorezcan a nuestra ciudad de Orizaba. Ahorita hay una aparente calma y paz, pero sabemos que el demonio no duerme, pero también sabemos que Cristo está con nosotros. Así que vamos a transformar Orizaba de pueblo mágico a un pueblo de fe que ame y que viva según el Evangelio a través de la caridad. Pues vamos a ponernos de pie, le damos gracias al Señor. El Señor esté con ustedes. Padre Santo, fuente y principio de la vida, que en tu gran amor y misericordia has manifestado que Cristo es nuestro Salvador, y al enviar al Espíritu Santo nos has hecho participar de tu propia vida divina. Te pedimos derrames tu bendición sobre esta comunidad del Calvario, sobre estas personas que han venido a esta catequesis, sobre aquellos que en casa nos siguen a través de esta plataforma. Concédenos a todos el amor misericordioso de Cristo que salva, y no nos dejes caer en la tentación del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bonita noche, Dios les bendiga mucho.